Antes de pararme en este escenario, le pregunté a varios de ustedes, ¿cómo vas con la tesis? La verdad no fue una buena idea. Me voltearon a ver bastante feo, me dieron vueltas en sus respuestas y ahora los estoy viendo con unas carotas ahí sentados. Pero la verdad es que, ¿de qué otra cosa se le puede hablar a un tesista? Por una parte, la gente sabe molestar y no te habla de otro tema. Por otra parte, el tesista no tiene otra cosa en la cabeza. Porque para empezar, emprendes el trabajo de escribir. Abres la computadora, enciendes, y lo primero que te encuentras es un archivo que se llama algo así como tesis borrador. Luego está otro que se llama tesis borrador casi final. Y después hay otro que es algo como tesis borrador casi final, sí ya mérito de veritas. Y si a eso le sumas las constantes desmotivaciones de esos seres despiadados que rondan por las universidades, que tan amablemente llamamos asesores de tesis. Perdón, doctor, perdón. Nunca hagan esto antes de titularse, ¿eh? Cuando sumas todo eso, te das cuenta de que la tesis es lo único que tienes en la cabeza. Y me recuerda bastante cuando éramos niños. Cuando éramos niños, tocábamos todo, jugábamos con todo, descomponíamos todo, y poco a poco íbamos descubriendo cómo funcionaba cada objeto, qué podíamos tocar y qué no. Íbamos conociendo el mundo. Eso se llama observación sistemática, y esa es una de tantas habilidades que se necesitan para realizar una tesis. Entonces, si cuando éramos niños era tan sencillo hacerlo, sin que nadie nos lo hubiera enseñado, ¿por qué cuando terminamos una licenciatura resulta tan difícil? Quizás tenga una razón cultural. Se nos ha enseñado a valorar las metas como puntos de llegada, sin pensar en todo el camino que nos lleva hasta ahí. Lo sufrimos en matemáticas, importaba el resultado y no el procedimiento. Eso, a su vez, puede explicarse con cuestiones históricas. En la antigüedad clásica había una ciudad llamada Atenas y otra llamada Esparta, que eran muy distintas en su concepción de la educación. Por un lado, para Esparta todo era militar, había jerarquías y el papel que te correspondía en esa posición era el único que pudieras desempeñar. Por el otro lado, Atenas, en cambio, tenía una idea de crecer como seres humanos, de dialogar. Platicaban los unos con los otros porque se creía que conociendo al otro, se conocían a sí mismos. En el sistema educativo mexicano, ¿a qué nos parecemos más? ¿A Esparta o a Atenas? En Esparta además había premios y castigos, que quizás ahora tienen el nombre de calificaciones o de títulos universitarios. Ahora, nosotros, como tesistas, ¿qué queremos ser? ¿Esparta o Atenas? ¿Queremos una posición económica, un lugar en la escala social? ¿Queremos satisfacer expectativas de otras personas? ¿O queremos crecer como seres humanos, difundir ideas? Bueno, pues quizás, si fijamos esos objetivos claramente, podremos entender la importancia del camino y no solo de la llegada. Y en ese camino, pues puede haber distintas interrogantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo no me quiero dedicar a la investigación? Bueno, pues entonces veámoslo como un trámite. Y si ese trámite no te lo puedes saltar y tienes que hacer una tesis para titularte, pues disfrútalo. Y mete la pata, porque en esas metidas de pata es donde más aprendemos, como cuando éramos niños. ¿Existen evidencias científicas acerca de que si la tesis no duele, no sirve? Pues la verdad no lo sé. Pero de lo que sí puedo hablar es de la lingüística, que es a lo que me dedico. Nosotros, los lingüistas, que sí existimos, hacemos cosas como estudiar la adquisición del lenguaje en los niños. Y está comprobado científicamente que un niño aprende mejor aquellos elementos de su lengua que le costó más trabajo adquirir. Es decir, entre más se equivoca en algo y más se le corrige, más fijo quedará en él, como pasa muchas veces cuando estudiamos una segunda lengua. Pasa lo mismo con la cognición, que también es una base fundamental del lenguaje. Cuando aprendemos que algo salió mal, vamos generando patrones o esquemas o mapas para guiar a nuestro pensamiento. Sabemos por dónde ir y por dónde no. Esto quiere decir que entonces el error no siempre causa daños, sino beneficios.
Cuando titulé esta charla, por ejemplo, puse la palabra tortuoso, porque pensé en la tortura. Sin embargo, acudí a un diccionario de la Real Academia, y para la Real Academia esa palabra no existe. Entonces fui a un diccionario etimológico. Ahí encontré que no tenía nada que ver con la tortura, a menos no de manera directa. Tortuoso viene del latín, que significa lleno de curvas o de pliegues, y sobre todo se refiere a los pliegues de las serpientes. Entonces pensé, me equivoqué, pero decidí dejar esa palabra porque creí que era otro ejemplo de cómo el error puede causar un beneficio, porque gracias a que puse esa palabra es que todos ustedes pensaron en la tortura y no en un camino. Y al final de cuentas la tesis es tortuosa, porque es un camino lleno de curvas, pero que al final tiene la meta que buscamos. Entonces, ¿por qué no pensar mejor en ser como niños, en disfrutar, en gozar de cada error que cometemos? Y con esto, a final de cuentas, acabaremos valorando los caminos y no solo las llegadas. Hay una anécdota que se cuenta sobre el inventor de la bombilla. Se dice que a este hombre se le acercó un día un periodista y le preguntó qué se sentía haber fracasado 1000 veces antes de lograr ese invento. Ese inventor, que era Thomas Alva Edison, contestó que él no se había equivocado 1000 veces, que en realidad la bombilla era un invento de 1000 pasos. Pensemos entonces, si no será que cada uno de nosotros tiene en su tesis su propia bombilla. Gracias.